Hola a todos, estamos celebrando los 150 años de la fundación del Instituto Geográfico Nacional, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1870. En esta charla vamos a ver de manera muy sucinta por qué se formó el instituto, para qué se formó, cómo se formó y sobre todo las 3 décadas de mediados del siglo XIX que antecedieron a la fundación del propio Instituto Geográfico con ese nombre. En primer lugar, vamos a ver los antecedentes cartográficos, cómo estábamos en España a mediados del siglo XIX, y nos tenemos que remontar a mediados del siglo XVIII al Marqués de la Ensenada, al catastro del Marqués de la Ensenada, aquel proyecto en el que se intentó hacer un mapa topográfico y un catastro basado en mediciones precisas para toda España. El proyecto como tal quedó interrumpido, pero Tomás López, que fue enviado por el Marqués de la Ensenada a París a aprender la técnica de grabado, una vez que volvió a España, continuó por su cuenta a trazar los mapas provinciales de cada una de las provincias de España, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Pero debemos tener en cuenta que esta cartografía se generaba a partir de la información que sobre todo los curas de cada pueblo le enviaban a Tomás López a Madrid, pero se hacía en gabinete sin apoyo geodésico y sin mediciones precisas. La cartografía que sí hubo ya con apoyo geodésico y con mediciones precisas vino por parte de la Armada. Vicente Tofiño realizó el Atlas Marítimo de España y las provincias de ultramar a finales del siglo XVIII, y este sí tenía mediciones precisas, pero solo de las costas, es decir, el interior de España continuábamos sin saber cuánto medía. Luego llegaron las guerras napoleónicas. A principios del siglo XIX hubo algún intento por hacer un mapa geométrico, como por ejemplo Fontán en Galicia, pero solo eran cartografías parciales de alguna zona de España. Debemos entender que a mediados del siglo XIX y sobre todo durante el reinado de Isabel II, la revolución industrial, el Estado liberal y el capitalismo fueron asentándose en España de manera paulatina, y eso implicaba que necesitábamos conocer el país, cuánto medía, cuánta población lo habitaba, qué recursos, qué materias primas tenía, y por otro lado además debemos tener en cuenta que tras las guerras napoleónicas se independizó casi toda la América española y por tanto la hacienda pública estatal en el XIX estaba en una situación comprometida. Debemos también entender que el trazado del ferrocarril justo a mitad del siglo XIX era indispensable. La margen izquierda del Nervión, Baracaldo, Sestao, Trápaga, todos esos pueblos estaban en pleno desarrollo industrial siderúrgico y minero, igual que Barcelona, Sabadell, Tarrasa, con la industria textil, estaban en pleno auge. El país necesitaba modernizarse, estábamos en el cambio de paradigma social, económico y político, y en la transición de la edad moderna a la contemporánea. Y eso exigía que el Estado constituyera una serie de organismos, de instituciones públicas, técnico-científicas, que dieran respuesta a estas necesidades que tenía el país. Entonces, lo que vamos a ver son las 3 décadas centrales del siglo XIX, ese proceso de decantación institucional y de decantación técnica que tuvo lugar justo antes de constituirse como tal el Instituto en 1870. Vamos a ver que durante los años 1850 operaron en paralelo varias comisiones, cada una con una competencia diferente. La Ley de Medición del Territorio en 1859 las fusionó todas ellas y alumbró lo que se llamó la Junta General de Estadística, que fue un organismo único que aglutinaba a todas esas comisiones previas, que tuvo también sus propios vaivenes internos desde el punto de vista técnico, la Junta, y aquello acabó alumbrando el Instituto a partir de 1870. En primer lugar, la Comisión de la Carta Geológica se fundó en 1849 y su objetivo era la cartografía temática de tipo minero y geológico de toda España. Debemos entender, y vuelvo a insistir, en las minas de Asturias y de Vizcaya en aquel momento y el auge industrial que estaba teniendo. Entonces, lo que ellos plantearon era generar el mapa geológico de toda España a partir de los mapas provinciales según la división provincial de 1833, que es la que tenemos a día de hoy todavía en vigor y que por entonces acababa de ser aprobada. Entonces decidieron comenzar por la provincia de Madrid y, como toda cartografía moderna con mediciones precisas, hacía falta en primer lugar medir una base geodésica que es la medida fundamental de toda la triangulación posterior.
Entonces, en 1852, la Comisión de la Carta Geológica midió la base geodésica entre Ocaña y Noblejas, se midió con la regla de Porro, que era un instrumento por entonces recién inventado, y la base tuvo 5,5 kilómetros aproximadamente de longitud. Esos documentos los conservamos aquí en el Instituto como casa madre de un montón de organismos públicos que hoy en día somos diferentes, pero que en su momento estuvimos juntos, como luego veremos en la Junta de Estadística, y durante bastantes décadas de Instituto Geográfico, Geográfico y Estadístico. Posteriormente, a partir de esa base geodésica de Ocaña Noblejas, se construyeron 9 monumentos por toda la provincia para poder proyectar y realizar uno de los triángulos de primer orden de esa red geodésica provincial, sobre la que luego apoyar el mapa. Este es el mapa geológico de la provincia de Madrid, que es el primero que se terminó en 1853, y en los años posteriores la misma Comisión de la Carta Geológica abordó los proyectos de la provincia de Oviedo, que se llamaba entonces Asturias, León, Palencia, bueno, las provincias mineras, evidentemente. Por otro lado, y en paralelo, se fundó otra comisión que se llamó Comisión de Estadística General del Reino en 1856, que tenía dos objetivos: estadística y catastro. En cuanto a estadística, en 1857 se llevó a cabo de manera bastante rápida el primer censo de población moderno de España. Se considera moderno básicamente por dos razones. Una, porque contaba ya individuos. Todos los censos de población previos del siglo XVIII, como Floridablanca, etcétera, contaban hogares, pero no cada uno de los individuos que vivían en España. Entonces, este de 1857 es el primero que ya sí cuenta cada uno de los individuos, y otro dato fundamental es que es el primero de una serie que nos llega hasta hoy en día, y la periodicidad de los censos de población es otro de los requisitos fundamentales para que se considere un catastro moderno. Entonces, justo en esta época, la Comisión de Estadística General del Reino llevó a cabo el primer censo de población de España. Por otro lado, en cuanto al catastro, se planteó un proyecto piloto en el partido judicial de Getafe, que si aquello funcionaba, se planteaba posteriormente prolongar o proyectar al resto de España. De nuevo, tuvieron que medir una base geodésica, en este caso entre Getafe y Villaverde, de aproximadamente 3,5 kilómetros, y de nuevo con la regla de Porro. Entonces, con la base geodésica de Getafe en la zona norte de la triangulación que estamos viendo en este momento, más la base geodésica de Ocaña, que unos años antes había medido la Comisión de la Carta Geológica, utilizando ambas, se trianguló toda la provincia de Madrid, y luego esa cola que sale hacia el sur pasa por encima de Aranjuez y llega hasta Ocaña para poder incluir la otra base geodésica. Y sobre esta triangulación se planteó el catastro urbano a escala 2000, y aquí hay un dato fundamental. En este catastro urbano solo se planteaba medir las manzanas, pero no todas y cada una de las parcelas individuales con asignación de propietarios, etc. Y el catastro rústico, lo mismo, tampoco es parcelario, sino que simplemente se trataba de ver las grandes masas de cultivo de cada término municipal. Posteriormente se calculaba cuánto medía el término municipal, y por un proceso de generalización cartográfica se pasaba a este mapa 1/20.000 de cada término municipal, en el que se contaba cuánto medía el pueblo y cuántas hectáreas había de cada tipo de cultivo, para que Hacienda posteriormente, sabiendo cuántas hectáreas había de cada cultivo y a tanto la hectárea, pues este municipio tiene que salir tantos impuestos en la contribución rústica. Y por último, la tercera de las comisiones, que se creó en paralelo a la geológica y a la de estadística, la Comisión de la Carta Geográfica de España. Se fundó en 1854 y, de nuevo, tuvo que medir una base geodésica. Entonces, en la primavera del 54 salieron al campo 6 oficiales a estudiar dónde se podía medir esa base geodésica central. Comenzaron primero en Ocaña a ver si podían prolongar la base geodésica de la Comisión Geológica de unos años antes. Se dieron cuenta de que no reunía los requisitos, el horizonte, etcétera, no reunía los requisitos indispensables para poder medir allí la base. Se trasladaron un poco más al sur a Tembleque, allí tampoco les encajaba, y un poco más todavía a Alcázar de San Juan, y allí parecía que sí, que era el lugar óptimo para medir la base geodésica central entre Alcázar y Villarrobledo. Sin embargo, finalmente decidieron medirla en Madridejos.
y en 1854 en verano, y de nuevo con la regla de Porro, esto es importante, se midió la base geodésica provisional de Madridejos. Mientras tanto, otros dos oficiales se fueron a París, sobre todo, a ver qué se estaba haciendo por Europa en ese momento y a encargar que en París se realizara o se confeccionara un nuevo instrumento de medida. Ese instrumento estuvo finalizado en 1858, se mandó la regla española a España y con ese nuevo instrumento muy preciso se midió ya la base geodésica definitiva de Madridejos en el verano de 1858. Esta base de más de 14,5 kilómetros de largo se midió con una precisión excepcional, tanto que el Instituto recientemente ha indagado a ver cuál era la precisión de esa base geodésica con aquellos instrumentos que había en el 19 y con las condiciones de entonces, y el desvío fue milimétrico. Por tanto, esto es una gran proeza de la geodesia española, y esta base geodésica definitiva de Madridejos fue la medida fundamental del armazón geométrico de España que utilizamos para nuestra red geodésica hasta finales del siglo XX, es decir, 100 y pico años después de que la midieran. Bien, estas tres comisiones, la geológica, la geográfica y la de estadística, estaban operando en paralelo, estaban duplicando o triplicando trabajos, aquello estaba costando mucho dinero y por tanto decidieron en 1859 fusionar las tres comisiones y alumbrar la Junta General de Estadística, que fue el organismo único, amplio, que aglutinaba varias disciplinas, que estuvo operativo durante toda la década de 1860. En la Junta General de Estadística el director era Francisco Coello, una de las grandes personalidades de la cartografía española del XIX, y su plan, en lo que a cartografía se refiere, pasaba por utilizar la base geodésica definitiva de Madridejos, que se había medido en el 58, y a partir del Observatorio Astronómico del Retiro y en círculos concéntricos, ir generando de lo particular a lo general, es decir, desde el detalle parcelario, cada una de esas parcelas, asignarle un número, asignarle un propietario, unas cédulas de propiedad, es decir, es un catastro parcelario, y luego, mediante procesos de generalización cartográfica, generar a partir de ahí el mapa topográfico nacional. En rústica planteaba las hojas kilométricas que nos quedaron de entonces y que están todavía en el instituto a escala 2000, si os fijáis se ve cada una de las parcelas con su número, con el tipo de cultivo, etcétera. Y en urbana lo mismo, a escala 500, cada uno de los edificios, como por ejemplo este ejemplo de Boadilla del Monte. Posteriormente, cada parcela llevaba su cédula de propiedad, con sus características, del propietario, de la cabida, el tipo de cultivo, etcétera, firmada por alcalde, secretario y propietario. Y luego, esto era el catastro de tantísimo detalle parcelario, mediante procesos de generalización cartográfica se generaba la hoja de conjunto de todo el término municipal a escala 20.000, y luego este pueblo, que es Boadilla, con todos los de alrededor, se fusionaban, se hacía de nuevo un cambio de escala a un 100.000 para el mapa topográfico nacional de España. Obviamente, un trabajo tan exhaustivo lo que nos ha legado es una información riquísima que nos permite estudiar que aquellos pueblos que se terminaron a mitad del 19, cuáles eran sus características. Si tenemos en cuenta que precisamente se terminaron los municipios alrededor del Observatorio Astronómico del Retiro, eso encaja con la actual área metropolitana de Madrid y nos permite ver cómo era ese territorio a mitad del 19, cuando todavía no había comenzado la revolución industrial. Entonces eso tiene unas prácticas actuales para ver evolución del territorio en la época en que mayor cambio ha tenido ese territorio espectaculares. Sin embargo, para la España de la época y para las posibilidades reales del país entonces, este proyecto era demasiado exhaustivo y España no podía permitírselo. Había contestación interna dentro de la propia Junta, en 1866 dimitió Coello, se pasó a un catastro por masas de cultivo similar al de la Comisión de Estadística previa, del 66 al 68, luego en el 68, con la Revolución de la Gloriosa, se retomó este catastro parcelario, y estuvieron un año y poco más llevándolo a cabo, hasta que al final se rindieron a la evidencia, y en 1870 se reajustó toda la Junta General de Estadística, se creó el Instituto Geográfico ya con ese nombre. Los objetivos permanecieron en general iguales,
algún pequeño matiz hubo, pero en el fondo respondía a una necesidad que tenía el país y por tanto los objetivos fueron similares, pero las concreciones técnicas del proyecto sí que se modificaron claramente. Se optó ya por un catastro simplemente por masas de cultivo. Entonces, en primer lugar, deslindaban los municipios de España, tenemos todos los documentos de las líneas límite de toda España, los tenemos aquí en el Instituto. Posteriormente se generaba la planimetría, que es el catastro rústico del pueblo a escala 25.000, en el que, si os fijáis, solamente se representan las grandes masas de cultivo, pero no entran ni en parcelas, ni en propietarios, ni en tanto detalle. Se comenzó por la provincia de Madrid, se bajó por La Mancha hacia Andalucía, porque se intuía que en los latifundios del sur era más fácil ocultar metros cuadrados de cada finca y, por tanto, que el fraude fiscal allí era mayor que no en los minifundios del norte, donde es más difícil ocultarlo. Entonces, comenzaron por el sur, en el cambio de siglo estaban aproximadamente por el Valle del Guadalquivir y posteriormente fueron subiendo por Valencia hasta Cataluña y terminaron de Cataluña a Galicia aproximadamente en los años 20-30. Y luego ya después de la Guerra Civil, y ya ni siquiera por topografía clásica, sino por fotogrametría aérea, se acabó la cordillera Cantábrica, Pirineos y los 2 archipiélagos. Y el mapa total de toda España, con las 1.100 hojas, se acabó en 1968. Es decir, que a pesar de tener ese menor detalle de la información, se tardó casi un siglo en terminar toda España. Por otro lado, hemos visto las planimetrías, que esas sí que hacían falta para el catastro. En cambio, las altimetrías, que hacían falta para el mapa, pero no para el catastro, se desgajaron en una operación aparte, que en algunos casos llegó a tener un desajuste entre plani y altimetría de casi 40 años. Esto implicaba que la hoja final del mapa de España, como por ejemplo esta de la provincia de Madrid, que fue la primera, no se podía hacer hasta que ambas operaciones estaban terminadas, pero la planimetría se adelantó para que se pudiera utilizar provisionalmente como catastro. El catastro parcelario como tal llegó ya bien entrado el siglo XX. Entonces, en esta época inicial, el mapa topográfico nacional del Instituto Geográfico Nacional a escala 50.000 era el que se utilizaba como catastro de momento. En cuanto, las hojas que se hicieron a finales del siglo XIX, como vemos, son las correspondientes más o menos a Madrid, Toledo, Ciudad Real, estaban ya llegando aproximadamente al Valle del Guadalquivir en el cambio de siglo. Y luego en la zona urbana, de nuevo vemos que no se representan parcelas ni asignación de propietarios, sino simplemente manzanas para saber cuánta superficie ocupaba la mancha urbana de cada uno de los términos municipales para la contribución urbana, es decir, lo que ha acabado al final siendo a día de hoy el IBI. 3 conclusiones básicas. En primer lugar, el Instituto nace porque el país tiene una necesidad. El país necesita conocer cuánto mide, qué materias primas tiene, cuánta población reside en él, etcétera, para la revolución industrial, para el desarrollo del ferrocarril, para la hacienda pública, para los censos de población de estadística, etcétera. Por tanto, nace por una necesidad. Por otro lado, antes de formarse o de constituirse el Instituto Geográfico con ese nombre, durante las 3 décadas previas hay un proceso de decantación institucional. Primero estuvieron operando en paralelo varias comisiones del mapa de España, que acabaron fusionándose con la Ley de Medición del Territorio de 1859, que alumbró la Junta General de Estadística, que es el organismo grande, la casa madre, que estuvo operativa durante los años 1860 y que, con algunos ajustes, sobre todo técnicos, acabó desembocando en la constitución del Instituto Geográfico en 1870. De aquella casa madre y de aquella cantidad de disciplinas que estaban entonces en el instituto, luego llegaron a primeros del 20 astronomía, geofísica, meteorología. Esa fue la época de máxima competencia del instituto, y posteriormente, en el siglo XX, conforme las ciencias se han ido sofisticando cada vez más, se han ido desgajando distintos organismos como el INE, como AEMET, como el Catastro, como el Centro Español de Metrología, etcétera, pero que en origen la casa madre estaban aquí en el Instituto Geográfico Nacional. Por tanto, estamos viendo ese proceso de decantación previo a la constitución del instituto. Y por último, hubo también un proceso de decantación técnica. En lo que a geodesia se refiere, se midieron 3 bases, una en Ocaña,
otra en Madridejos provisional y otra en Getafe, todas ellas con la regla de Porro, hasta que se inventó la regla española definitiva, o sea, para medir la base geodésica definitiva en Madridejos en 1858, con lo cual esas 3 bases geodésicas previas a Madridejos sirvieron de ensayo y de mejora en el método de medida de la base geodésica, que luego acabó siendo muy precisa. Y por último, en cuanto al mapa topográfico y al catastro, hemos visto los vaivenes que hubo en cuanto a si había que hacer un catastro parcelario ligado al registro de la propiedad, exhaustivo, etcétera, o si simplemente valía con hacer un catastro por masas de cultivo y manzanas, que es lo que finalmente acabó siendo el Mapa Topográfico Nacional 50.000, que es el proyecto que finalmente cristalizó una vez que se constituyó el Instituto Geográfico Nacional en 1870. Muchas gracias.